Esta es la primera emisión de Noticias Telemicro con Rafaelina Bisonó. Buenas tardes, amigos. Levantan sesión de la Cámara de Diputados por conflicto en el PLD por tema de la reforma. Además, las expectativas del país están sobre el pronunciamiento de Leonel Fernández esta tarde al Grupo de Medina. Y una buena noticia, aprueban reajuste salarial del 14%. Veamos otros titulares. Refuerzan seguridad en el Congreso en medio de tensión por tema de la reforma. Se incrementa la cantidad de personas que firman en contra de una reforma constitucional. El director de la policía llama a la población a protestar con prudencia y con respeto a la ley. Dirigentes de diferentes partidos acusan al comité político de fragmentar aún más al PLD. Un violento incidente matiza reclamo de reajuste de sueldos en el Hospital Calventi. El personal que estaba de servicio anoche como oficial del día y sargento de guardia se encuentran bajo arresto. 6 detenidos se escapan de la cárcel de Moca previo a conocerles medida de coerción. Sectores de la sociedad califican como fracasada la política de control migratorio que realizan las autoridades en la frontera. En las internacionales, muere este martes el expresidente de Argentina, Fernando de la Rúa. En los deportes, 6 dominicanos, incluyendo 4 titulares, participan esta noche en el Juego de Estrellas de las Mayores. El amor llega a mi vida. En los espectáculos, dan último adiós artista Víctor Wilde. Buenas tardes para todos. Gracias por sintonizar esta primera emisión de Noticias Telemicro. Hoy es martes 9 de julio. Rafaelina Bisonó con todos ustedes. Gracias a los que nos ven por Telemicro y Telemicro Internacional. Un día bastante agitado. Iniciamos con las contradicciones en el Congreso Nacional por la tensión que genera el tema de la reforma constitucional, pues volvieron a entorpecer las labores de la Cámara de Diputados. La falta de quórum de los diputados que siguen al expresidente Leonel Fernández y del Partido Revolucionario Moderno obligó a levantar la sesión de este martes, como nos cuenta nuestra compañera Xiomara Brito, quien también nos dice sobre la militarización en la zona. Pasamos contigo. Adelante, Xiomara. Gracias, muy buenas tardes. Y por falta de quórum se suspendió este martes la sesión en la Cámara de Diputados. Y es que con el paso de los días se incrementan las tensiones en el Partido de la Liberación Dominicana. A esto se suman las declaraciones del secretario general del PLD, Reinaldo Pared Pérez, donde acusa al expresidente Leonel Fernández de propiciar desorden, declaraciones que ha indignado a diputados leonelistas. Mi respeto es una provocación. Ya el comité político habló claro ayer y hay que acatar la decisión del máximo organismo del partido. La modificación constitucional representa el trastorno de la vida social, política y económica de la nación. No hay deudas que no se venzan, ni plazos que no se cumplan. Decenas de personas continúan llegando este martes a los alrededores del Congreso Nacional con la finalidad de plasmar su firma en contra de una reforma a la Carta Magna. Y él dijo que no se iba a reelegir otra vez, que le dieran una oportunidad. Se le dio, entonces ¿por qué él tiene que volver a insistir? Cuando el hombre se compromete, hace pactos, jura ante Dios, ante una sociedad el pueblo clama.
También la Asociación de Profesores de la UAS y motoconchistas se unieron al llamado en contra de una reforma constitucional. El país no merece la intranquilidad ni merece desasosiego. La estabilidad de un país es la Constitución. El sector motoconcho, al igual que el pueblo dominicano, estamos rechazando de manera rotunda que se modifique la Constitución de la República. Y este martes continúan las vallas en todo el perímetro que corresponde al Congreso Nacional. También se ha reforzado la seguridad policial en la zona. Es toda la información desde el Congreso de la República Dominicana. Retorno a los estudios. Muchísimas gracias, Xiomara Brito. Y es que a propósito de un forcejeo que se produjo este mediodía frente al Congreso Nacional, donde está instalado un cerco policial y militar, pues esto ocurrió cuando le fue negada la entrada a varios artistas plásticos que, de acuerdo con las autoridades, no cuentan con un permiso del ayuntamiento para pasar el perímetro. En medio de este incidente estaba el merenguero Johnny Ventura, quien junto apoyaba que un grupo de seguidores del expresidente Leonel Fernández pintara murales y colocarlos en la parte frontal del Ayuntamiento del Distrito Nacional. Previo al incidente, Báez Aybar le decía al grupo, encabezado por Johnny Ventura y el abogado Nanfi Rodríguez, que tenían que tener una autorización del Ayuntamiento para pintar los murales, lo que los manifestantes decían que no se requería aprobación del cabildo. Ahí está la situación que se produjo mientras estaba allí el merenguero Johnny Ventura. Bien, y por otro lado, el director de la Policía Nacional, Mayor General Ney Aldrin Bautista, llamó a los sectores que se oponen a una modificación en la Constitución a que realicen sus protestas de manera pacífica y en el marco del respeto para evitar incidentes lamentables, sobre todo en las afueras del Congreso Nacional. Vamos a la prudencia, que en el marco del respeto de los demás se ejerza su protesta y nosotros siempre vamos a estar del lado de los mejores intereses para garantizar 100% los derechos que tienen los ciudadanos. El jefe de la uniformada también anunció que en los próximos días hará un plan de enlace con la Interpol y la Dirección Nacional de Investigación para fortalecer las labores de inteligencia. Esto a propósito de la muerte de 9 haitianos. De su lado, miembros de la Coalición Democrática por la Regeneración Nacional llamaron a la población a participar de la parada que realizarán el domingo 21 de este mes a las 10 de la mañana frente al altar de la Patria en rechazo a una posible modificación a la Constitución para permitir la reelección presidencial. Esta coalición exigirá además que sean sancionados los que están involucrados en los sobornos de Odebrecht para la construcción de Punta Catalina. Ante el mayúsculo deterioro institucional, las nuevas revelaciones sobre el escándalo de Odebrecht en el país, incluida la enorme inversión en las plantas eléctricas de Punta Catalina, que el gobierno una vez más decide ignorar. Los miembros de la Coalición Democrática por la Regeneración Nacional mostraron preocupación por la militarización del Congreso Nacional. Y es que dirigentes de distintos partidos y politólogos responsabilizan al Comité Político del PLD de quebrantar aún más esa organización ante el desafío contra el presidente de esa organización opuesto a una posible modificación de la Constitución. Wendy Hill tiene diferentes reacciones en torno a este tema. Veamos. La situación interna del PLD cada vez se torna más complicada e impredecible final. Y este espectáculo de mal gusto que se está dando en el PLD ya es lo último, puesto que esto no se esperaba, debido a que el PLD construyó una imagen de una organización con disciplina, con una sinergia partido-gobierno, y su éxito se debió en gran parte a eso. La posición del comité político en la que cuestiona y le da un ultimátum al presidente de esa organización por su postura ante una posible modificación a la Constitución recibe rechazo de dirigentes que entienden la alta cúpula no debe inclinarse por ningún bando, sino auspiciar una salida a la crisis. Yo no creo que sea conveniente que caigamos en ese plano de confrontación. Lo que llamamos a los miembros del comité político, no dividan al partido y al pueblo entre danilistas y leonelistas. No dividan a la opinión pública y a la sociedad dominicana.
entre danilistas y leonelistas. Unan al pueblo. Responsabilizan a la alta dirigencia de dividir el partido, quienes firmaron los acuerdos del 2015. Yo espero que esas responsabilidades queden de manifiesto. Esas responsabilidades la sociedad sepa evaluarlo. Si el PLD se divide, ¿quiénes fueron los responsables de esa división? Y por vía de consecuencia, ¿quiénes serán los responsables de que el Partido de la Liberación Dominicana salga del poder? El sector oficialista no se comporta con la mesura ni el comedimiento. Yo respeto mucho lo que hagan otros partidos, pero si algo puedo leer de este proceso es que mucha gente hacia lo interno del PLD no se ha dado cuenta de lo que piensa la sociedad del proceso. Y creen que desde el comité político con su mayoría le puede imponer a la sociedad lo que la sociedad ya ha rechazado. Sin embargo, para el miembro del comité político Ramón Ventura Camejo, por encima de los acuerdos, lo que importa en esta discusión es habilitar al mandatario y se basa en una teoría de un escritor. Usted no puede legislar comprometiendo el futuro de manera inalterable. Ese es el debate hoy. Yo lo remito a que se lea a Luigi Forajoli y el conjunto de tratadistas que hoy hacen el debate. Hay dos enfoques constitucionales. Se tiene previsto que esta tarde a las 4 la facción de Leonel Fernández le responda a miembros del comité político ante posición mostrada ayer. Wendy Gil, Noticias Telemicro. Mientras Federación Dominicana de Municipios formalizó hoy ante las cámaras legislativas la solicitud de unificación de las elecciones municipales, congresuales y presidenciales ante el elevado costo e impacto que tendría celebrar 2 elecciones en menos de 2 meses. Ellos entienden que con la fusión de las elecciones municipales pautadas para febrero y las congresuales y presidenciales previstas para el mes de mayo, habría menos presión política y económica en el país, lo que de inmediato generó rechazo. Se toma en cuenta como un alto interés prácticamente de consenso de la mayoría de la municipalidad dominicana de que se unifiquen las elecciones congresuales y presidenciales con las municipales, bajo el entendido de lo complejo que es el alto costo que podría suponer para el país organizar 2 procesos que requiere primero de un alto costo económico y de una alta preparación y de una alta carga de recursos humanos. Los alcaldes advierten que con la implementación del voto preferencial en el nivel municipal, el Tribunal Superior Electoral y la Junta Central Electoral tendrán poco tiempo para mediar en cualquier conflicto. De su lado, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Isidoro Santana, aseguró que la economía se encuentra un poco rezagada, esto por la crisis política que afecta al país, posición que es corroborada por sectores empresariales. Osiris Mora con la información del tema. La crisis económica que atraviesa el principal partido del país a causa de una posible modificación a la Constitución ha comenzado a generar efectos negativos en la economía. Esto a juicio del ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Isidoro Santana. Los conflictos políticos influyen, la misma imagen internacional que termina a la larga afectando algunas actividades, pero no creo que eso lo sabremos de inmediato. En tanto que representantes de la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios y la Federación Nacional de Comerciantes mostraron su preocupación por los efectos negativos de la economía. Calma, paz, cabeza fría y que podamos seguir trabajando por el país todos juntos, que eso es lo que necesitamos. Está paralizada la economía hasta tanto haya una solución en los aspectos políticos, sobre todo lo que es la nueva repostulación presidencial. El presidente de FENACER, Manuel Ortiz, llamó además a la clase política a mostrar madurez ante el electorado y cerrar el tema de la reelección a la mayor brevedad posible. Osiris Mora, Noticias Telemicro. Hacemos nuestra primera pausa. Al regreso, conozca cómo se escaparon 6 detenidos de un cuartel policial. Ya les contamos. Cuando regresemos les diremos qué piensan sectores de la sociedad sobre la política de control migratorio que realizan las autoridades en la frontera.
Y tras la pausa en las internacionales, murió hoy el expresidente de Argentina, Fernando de la Rúa. Cuando regresemos, los detalles.